Muy buenas tardes, que Dios les bendiga, reciban un cordial saludo de parte de su amigo Gabriel. Hoy en esta tarde quiero traer un mensaje que sé que es de mucha ayuda para cada uno de los que amamos a Dios, para cada uno de sus hijos. Y quiero que me acompañen en sus Biblias a Efesios capítulo 6. Vamos a dar lectura desde el verso 10 en adelante. Y la palabra del Señor dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo les transmite un mensaje a los santos de la iglesia en Éfeso, una iglesia que estaba pasando por dentro del contexto histórico. Sabemos que esta iglesia estaba sentada en una ciudad donde había una presión espiritual tremenda, por el hecho de que en esa ciudad se movía influencias satánicas y espirituales contrarias a la voluntad de Dios. Y hoy en día nosotros vemos lo mismo. Sabemos que el mundo o el cosmos es un sistema que está sí dominado por Satanás, por el príncipe de este sistema, y que a toda costa él trata de impedir que la luz de Dios ilumine en cada iglesia, en cada rincón donde el Señor ha levantado eh, su obra. Pero lo precioso de todo esto es que a través de todas estas adversidades, de estas dificultades que la iglesia pasa, vemos cómo la mano de ayuda de Dios está allí para con sus hijos. No importa los problemas o las dificultades que cada obra en cada región esté atravesando, sepamos nosotros que es Dios, a través de su Espíritu, que nos capacita y nos da la fuerza para poder proseguir, para poder avanzar. Notemos nosotros que el enemigo, Satanás, siempre ha tratado directamente de hacer guerra contra los hijos de Dios. La iglesia en Éfeso era una iglesia que había sido levantada por el poder del Espíritu Santo, y si Dios la levantó, quiere decir que Dios se encargaría de ella, de sustentarla, de capacitarla, de perfeccionarla. Y más aún, el Señor usó a un hombre totalmente dotado de ciertos dones del Espíritu, como Pablo, un hombre maduro espiritualmente. No era un fanfarrón, no era un religioso, un parlanchín, era un hombre que pasó por el fuego de las pruebas, un hombre sencillo, un hombre que expresó el amor de Dios, un hombre que estuvo poniendo el hombro en este ministerio. Yo les puedo compartir algo: siempre habrá oposición a la obra de Dios. Aun cuando Jesucristo estuvo aquí, cuando Él nació, ya Jesús tuvo directamente un enemigo, y ustedes saben que Herodes quería mandarlo a matar. Más aún la iglesia, si Satanás sabe que la iglesia está brillando en esta ciudad de Tulcán, brillando en Quito, brillando en Guatemala, en Honduras, en Argentina, en México, él tratará a toda costa de quitar, ¿sí?, o de interferir en el ministerio. Pero aquí nosotros vemos palabras que Pablo, por la experiencia que él pasó en el ministerio, estas palabras que nos infunden un aliento profundo, deben de ser el ancla para que nosotros nos cojamos fuerte de estas promesas y no soltarnos en este tiempo. Pablo escribe esta carta porque sabía que los hermanos iban a atravesar momentos difíciles ahí en Éfeso, porque posterior a ello iba a venir una gran persecución sobre la iglesia cristiana. Hoy en día la pregunta es: ¿acaso ustedes creen que no hay oposición, y aparte de la oposición no hay persecución? Bueno, déjenme decirles que en nuestra ciudad pues no ha habido tanta persecución en el ámbito externo en contra de la iglesia. Pero cuando nosotros vemos este esquema o este sistema donde se ha impedido que la iglesia de Cristo en este tiempo se congregue con las medidas de bioseguridad necesarias, es una forma de persecución.
Y vemos nosotros que esta persecución es una persecución psicológica. Entonces es un gran arsenal de ataque emocional y psicológico que se está lanzando en contra de la iglesia, porque sabemos que quienes nosotros entendemos la visión de lo que es la iglesia, sabemos la importancia de congregarnos, la importancia de estar en una forma corpórea con los demás hermanos. Entonces es verdad, no es lo mismo estar en casa, estar en un medio de comunicación, que reunirse con los hermanos en la iglesia. Es muy diferente. Un día atrás hablábamos acerca de que existen dos clases de andar, y en un video compartimos que habían un andar estoicheo y un andar peripateo, que eran terminologías griegas para definir que un andar es un andar individual, donde el cristiano puede estar en casa, tener una comunión personal con Dios, de buscar la presencia del Señor. Pero también había un andar colectivo, y es allí el conflicto hoy en día, donde los gobiernos se han levantado en contra de que las iglesias se reúnan. Entonces ponen el pretexto de que no pueden reunirse para evitar, porque al reunirse pueden evitar, pueden producir contagios. Y bueno, en nuestro país, en Ecuador, está prohibida, de acuerdo al COE nacional, las reuniones sociales, las reuniones de personas. Y esto pues aquí indirectamente o directamente entra aquí pues la iglesia del Señor. Déjenme decirles que la buena noticia es que en medio de esta oposición y persecución espiritual y emoción y psicológica y aún física que se está tornando, hay buenas noticias, y las buenas noticias es que Dios sigue trabajando en la vida de los verdaderos hijos de Él. La iglesia no está estática. La iglesia se está moviendo. El Espíritu Santo está obrando hoy en día con poder. Pablo les decía a los hermanos que en ese tiempo, cuando estamos hablando más de 2000 años, les dice estas palabras. Dice: ustedes deben de entender, parafraseando el verso 10 de Efesios 6:10, que es necesario que se fortalezcan. Y la fortaleza no era una fortaleza o apoyarse o fortalecerse en otro hombre o en un gobierno, ¿no? Es como yo le diría hoy: si de pronto la vacuna sale, no le recomendaría que usted se apoye en una fórmula aparentemente solucionable para los problemas de una pandemia. Como cristianos debemos entender, y lo hemos hablado y hemos enfatizado constantemente, que nuestro apoyo debe de ser 100% en el Señor. Porque Pablo dice: fortalezcanse en el Señor, fortalezcanse en el Señor. Note usted que mientras la iglesia de Dios esté aquí en esta tierra, por lo general la iglesia, y por lo regular, la iglesia va a enfrentar muchas adversidades, muchas batallas. Vamos a enfrentar tentaciones, vamos a enfrentar pruebas como estas de esta pandemia. Ahora, para poder enfrentar esto, no lo podemos hacer solos. Necesitamos de la fuerza del Señor. Y usted y yo tenemos esa fuerza. ¿Dónde la tenemos? Pues la tenemos primeramente en nosotros mismos, por el hecho de que Dios mora en nosotros, tenemos a Dios con nosotros. Recuerde usted la promesa de Isaías 41:10, cuando estamos a veces con incertidumbre, Dios nos dice: no tengan miedo, porque yo estoy con ustedes, no desmayen, porque yo soy su Dios, que los sostengo, siempre los ayudaré, siempre los sustentaré con la diestra de mi justicia. Debemos creer en esas promesas. Si Dios nos dice que no temamos, es porque así debe ser. No tengamos miedo. Debemos confiar y descansar en las promesas que Dios nos está hablando. A cada uno de nosotros, queridos amigos, que ustedes me ven, nos ha venido y nos ha acontecido adversidades, a unos más que otros. Pero aquí Dios lo que nos está diciendo es que hay una fuerza, hay un poder que sobrepasa la fuerza satánica, que sobrepasa el poder demoníaco, y es la fuerza y es el poder de nuestro amado Señor Jesucristo. Debemos creer que Cristo, cuando fue a la cruz, Él venció al diablo, Él venció a toda hueste de maldad. Allí, amados hermanos, Él nos dio la victoria. En otras palabras, Satanás está derrotado.
Y hoy nosotros cada día como cristianos debemos declarar esta victoria. Cuando nos despertamos debemos declarar que Cristo venció. Al mediodía declaramos con nuestros labios que Dios nos ha dado la victoria. Porque dice las Escrituras, cuando vamos a Romanos capítulo 8, el verso 34 en adelante, dice que ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Constantemente vemos que hay condena tras condena, acusaciones, ustedes saben, hay críticas, hay injurias, hay calumnias. Las calumnias se levantan en contra de los hijos de Dios, pero dice que ¿quién es el que condena a los creyentes? Dios, amados hermanos, nos ha dado victoria sobre esa condena y el Señor la llevó ya en la cruz y Dios nos ha dado libertad. Cristo es el que murió por nosotros, más aún Él es aquel que nos ha librado de esta condena. El poder del Señor es en sí, amados hermanos, esa fuerza que el Espíritu Santo le da a cada uno del creyente y donde nosotros podemos complementar y donde nosotros podemos más aún animarnos por medio de esta fuerza y llenarnos de este poder es a través de la palabra de Dios. Qué importante es ir a la verdad, qué importante es creer las promesas de Dios, qué importante es proclamar la verdad de Dios, qué importante es declarar la verdad de Dios, porque sabemos que solo ellas nos dan la victoria. Yo quiero que vayamos al verso 10 entonces de Efesios 6:10, dice: por lo demás, hermanos míos, dice Pablo, fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza. El verso 11, él nos dice: vístasen de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando Pablo les habla acerca de vestir, esto transmite la idea de una armadura. Pablo estaba hablando aquí de una armadura y tomó como ilustración obviamente la armadura de un soldado romano y sus partes, para hablarnos acerca de esa armadura espiritual que nosotros debemos colocarnos. Pablo pues estaba utilizando esta armadura porque él estaba muy asociado con los soldados romanos. Por cierto, Pablo tenía esa ciudadanía, ustedes saben que él tenía la ciudadanía romana, y él la usó como una analogía para poder hablar de una defensa que el cristiano debe de tener de una manera espiritual hacia todas las ataques o hacia todas las huestes que el enemigo levanta en contra de los hijos de Dios. Entonces aquí dice: vístasen de toda la armadura para que ustedes estén firmes contra las acechanzas del diablo. Lo importante es que debemos estar firmes. Hoy día, si de pronto algún hermano o alguna persona estuvo tambaleando, el Señor le está diciendo: vuélvete y afírmate en el Señor. Dios nos da la oportunidad de podernos afirmar nuevamente en el Señor. Y estar firmes quiere decir estar inconmovibles. Nadie puede movernos. ¿Por qué? Porque solo aquellos que nos fortalecemos, le buscamos a Dios de todo nuestro corazón, vamos a poder obtener esa firmeza. Pero si usted baja la guardia, si usted no ora, si usted no lee las Escrituras, no estudia, si usted no ayuna, si usted no obedece al Señor, si usted no vive en santidad, querido hermano, déjeme decirle que esa firmeza va a flaquear y a tambalear y usted va a ser presa fácil, amado hermano, de Satanás. Entonces, ¿cómo obtenemos la firmeza? A través de la obediencia. Cada uno de nosotros podemos estar firmes cuando obedecemos, porque es el poder de Dios. Cuando nosotros obedecemos y le agradamos a Él, es Dios mismo que nos infunde esa fortaleza para que nosotros podamos estar firmes. Y la pregunta es: ¿estar firmes contra qué? Pablo aquí les está diciendo: ustedes deben estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta palabra acechanza en el griego y traducido al español también se la conoce como maquinaciones. ¿Ustedes creen que el diablo aún maquina contra la iglesia de Dios? Claro. Mientras la iglesia de Dios aún siga en este mundo, recuerde usted que el diablo siempre tratará de maquinar en contra de la iglesia del Señor. Estas maquinaciones son armas malignas, satánicas, que el diablo quiere lanzar en contra de los hijos de Dios, en contra de usted, en contra de mí. Él puede utilizar cualquier cosa, ya sea de una forma espiritual. Puede haber un ataque de una manera espiritual donde
No sé si le ha pasado a usted cuando se le vienen pensamientos malos, se le vienen pensamientos negativos, viene miedo, ansiedad y angustia. Esas cosas usted tiene que desecharlas en el nombre de Cristo y rechazar, porque eso no viene de Dios, queridos hermanos y amigos, eso viene del enemigo. Y también el enemigo puede valerse de personas, puede valerse de gente, incluso personas que no son cristianas, para atacar, para quitar la paz, para entrometerse en las cosas espirituales. No sé si usted ha visto que en ciertos hogares, mientras hay un hogar donde hay paz, armonía, gozo, viene alguien con un corazón diferente y esa energía y esas actitudes le transmite a otras personas desprecio, odio. Todas esas cosas no son de Dios. Y si somos cristianos debemos despojarnos de todas las obras de la carne. Yo puedo decirle que un verdadero hijo de Dios no puede directamente darle lugar al diablo. Debemos examinarnos delante de la presencia del Señor, ir a las Escrituras y ver cómo está nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay algo, algún pecado que no lo hemos confesado, no nos hemos apartado, ya sea alguna cosa que usted tenga o si le abrió un portal al enemigo, usted rápidamente vuelva hacia el Señor, pida perdón de corazón y renuncie, amado hermano, a las obras de las tinieblas, para que usted no venga a ser el nido de los demonios. Recuerde usted, hay una frase, creo que la dijo Charles Spurgeon, y me gusta, o creo que fue Martín Lutero, cuando dijo que no debemos los cristianos permitir que las aves hagan nido en nuestra cabeza. Cuando Martín Lutero, estoy más seguro que fue él, dijo esto, queridos hermanos, él lo que estaba diciendo, refiriéndose, es que debemos impedir que a toda costa los demonios levanten suposiciones y pensamientos que vengan a perturbar nuestra mente y que nos lleven a actuar de una manera contraria a la voluntad de Dios. Mire que el enemigo hoy en día ataca al corazón del hombre y él lo que es, los dardos donde él lanza los ataques, él los lanza a la mente del creyente. Es allí donde nosotros como cristianos debemos cuidar nuestra mente. ¿En dónde estamos poniendo nuestra mente? La palabra del Señor dice que la mente puesta en la carne es muerte. Cuando hay hermanos o personas que no están dándole tiempo a la palabra, no están orando, no están alabando a Dios, amados hermanos, allí fácilmente el diablo empieza de una forma sutil a meterle pensamientos negativos, pensamientos de muerte, y esas son las flechas que el diablo lanza a la mente para destruir a un hombre. Entonces, amados hermanos, no permitamos que nuestra mente sea el caldo de cultivo donde los demonios empiecen a anidar los pensamientos que nos van a llevar a la destrucción. Para ello debemos volvernos al Señor, debemos poner nuestra mente en las cosas espirituales. ¿Qué mejor que poner la mente en la palabra de Dios? Entonces, sabemos que nuestra lucha, queridos hermanos, no es también contra sangre ni carne, no es contra los hombres, contra las mujeres. Recuerdan ustedes que Pedro, cuando vamos a Mateo capítulo 16, cuando Jesús anunció su muerte, que él era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, ustedes saben que antes de esto Pedro recibió la revelación directa de Dios, cuando Jesús dijo, ¿quién dice la gente que son y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios, del Dios Altísimo, y Jesús le dijo, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que estás en el cielo. Y después de ello, Jesús anuncia su muerte y les dice que él tiene que padecer mucho. Y vemos cómo Pedro, de una manera tan sutil en su humanidad, fue manipulado por el mismo Satanás, a tal punto que Pedro tuvo la osadía de reconvenirle a Jesús y sacarlo aparte e impedir directamente que Cristo cumpla esa preciosa obra, que sin ella nosotros no hubiésemos sido salvos. Entonces recuerde usted que Satanás es astuto, es sutil. Él tratará siempre de poner estorbo a la obra de Dios, poner estorbo a la iglesia, estorbo a los cristianos. Y nosotros debemos detectar, cuando pase esto, debemos ponernos esta armadura, debemos orar. Amados hermanos, estamos pasando tiempos difíciles, donde vemos, amados hermanos, que dentro de los hogares muchos se están desmembrando, muchas familias, muchos matrimonios se están rompiendo, hay mucha demanda de violencia intrafamiliar dentro de los hogares. Esto es bárbaro porque en vez de en los hogares darle prioridad a Dios, a Cristo, muchos le están dando prioridad a Satanás.
Y esto no puede ser así. Debemos pedir a Dios que nos ayude. Aún como cristianos, jamás yo pienso que en un hogar cristiano no debería existir estos conflictos, estas contiendas, estas disensiones, queridos hermanos. Para eso está el poder reconciliarnos si de pronto hemos ofendido a alguien como hermanos, y hablar y dialogar en el amor de Dios con sabiduría y tratar de buscar, procurar, dice la Biblia, que en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con los hombres. Por otro lado, amados hermanos, la lucha no es contra carne ni sangre. Pedro, como les explicaba, él fue utilizado por el diablo porque puso la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Recuerde usted que toda herramienta, todo hombre que es instrumento del enemigo pone la mira en sus intereses personales, pone la mira en las cosas de la tierra, pone la mira en las cosas de los hombres. Pero nosotros como hijos de Dios debemos poner la mira en las cosas de Dios. Mateo 16, 24, 23, Jesús le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y enseguida en Mateo 16, 24 Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, debe tomar su cruz, negarse a sí mismo y venir en pos de mí. Esto es lo que debemos nosotros hacer. Cuando veamos que hay estas amenazas en nuestras vidas, tomemos la cruz y digámosle: Señor, ayúdanos a mortificar nuestro carácter, todo lo que a ti no te agrada. Si de pronto hay alguna actitud carnal, si hay algo malo, queremos llevarlo ahí a la cruz para que tú, Señor, Padre amado, nos llenes de tu presencia, y no queremos dejarnos de influenciar y llevar por estas cosas. Eso es en el ámbito personal, cuando existe este ataque en el ámbito personal, donde un cristiano puede debilitarse, puede enfriarse y puede darle lugar al diablo. Pero también hay ataques externos. Vemos que el enemigo puede también valerse, como yo les decía, de personas, de gente. Incluso hasta hay amenazas, persecuciones, amenazas obviamente de muerte a la iglesia. Entonces en el verso 12 de Efesios 6 dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Pablo está poniendo en énfasis que nuestra lucha no es contra los hombres. No nos desquitemos con la gente. La forma es que debemos entender que hay algo detrás de estas personas que impide directamente que ellos puedan directamente ser o que puedan ser directamente personas que se apeguen al Señor. Son personas utilizadas por el enemigo para causar daño a la obra de Dios. Y de esa gente hubo en la iglesia en Éfeso. Cuando nosotros estudiamos la carta de Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 1, 19, 20, hubieron dos hombres que eran Himeneo y Alejandro, que eran unos falsos maestros que causaron división y se opusieron a la obra del ministerio del apóstol Pablo. Y Pablo le aconseja a su hijo espiritual Timoteo, diciéndole que tenga cuidado de esta clase de hombres, porque ellos andaban parloteando, hablando mal en contra del ministerio. Entonces, todos los que no vienen de Dios, todo hombre, toda amenaza externa tratará de impedir que la iglesia crezca. Pero hay algo precioso. Pablo, a través de este mensaje, nos está hablando de que hay solución. La solución es ponernos toda la armadura de Dios. El verso 13, bueno, vamos al verso 12, y nos habla aquí en contra de quién es nuestra lucha. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Amados hermanos, cuando Pablo habla acerca de la palabra lucha, esta palabra se alude para hablar de un combate mano a mano. Entiendan, nosotros no estamos haciendo guerra espiritual como sacar y expulsar demonios constantemente, no. Nosotros confiamos en la soberanía de Dios, de saber que primero Cristo ya venció al diablo en la cruz. Cristo venció directamente a las huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestiales en la cruz. Y como dice las Escrituras, nosotros lo que hacemos es someternos a Dios, obedecer la palabra, resistir al diablo. Para ello necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, y Él, dice, es decir, Satanás, huirá de vosotros. Mas sin embargo, a veces nos encontramos con ciertos casos en que es necesario utilizar la autoridad que Dios nos ha dado para que en el nombre de Cristo Jesús, amados hermanos, echemos fuera todo espíritu maligno. Y si hay algo que se opone, Dios nos ha dado autoridad, amados hermanos. No debemos dejar de utilizar esta autoridad, debemos de hacerlo.
Entonces aquí hay muchos hermanos conservadores que me van a decir que yo ya me he cambiado de equipo, que ahora estoy predicando acerca de la lucha espiritual que debemos hacer. Y yo les digo algo, soy bíblico, no me gusta utilizar enseñanzas o doctrinas de hombres, sino irme a lo que dice las Escrituras. Pablo está hablando literalmente que hay una lucha, que hay un combate, que nosotros debemos estar firmes para ese combate y que Dios nos ha dado las herramientas, las armas para poder luchar. Esto usted no puede arrancarlo de las Escrituras. ¿Qué armas Dios nos ha dado? Entre estas armas, dice el verso 13, por tanto dice, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Nuevamente, note aquí la palabra firme viene en segundo lugar. Para poder estar firmes en Dios necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Necesitamos estar en una comunión constante con el Señor. Ya les dije que el diablo tratará a toda costa de impedir que usted esté firme. Le pondrá trampas, le pondrá cosas para que usted tambalee en esa firmeza. Entonces, querido hermano, querido amigo, no se deje tambalear. Manténgase fuerte en el Señor, búsquelo. Las herramientas Dios nos las ha dado. Aquí el verso 14 dice, estén firmes, tercera vez, la palabra dice firmes, es decir, inconmovibles, dice, cíñasen los lomos con la verdad y vístasen con la coraza de justicia. Note aquí que está hablando en esta palabra Pablo de la verdad. La herramienta más poderosa, más importante, queridos hermanos, queridos amigos, es la verdad de Dios. La palabra de Dios es la espada de doble filo que tiene poder para desbaratar toda obra de Satanás. La verdad. Gracias por esta verdad, porque también cuando hablamos de la verdad, se habla directamente del fundamento que está firme. Este es el fundamento firme. La verdad de Dios, queridos hermanos. Vístasen con la verdad de Dios. Póngasen la coraza de justicia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos, queridos amigos y hermanos, ponernos esta coraza de justicia que guarda nuestro corazón, que guarda nuestras emociones, que guarda nuestros sentimientos, amados hermanos? Y dice aquí, y calzados, el verso 15, los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Gracias a Dios, amados hermanos, por la palabra predicada, porque esta palabra es el Evangelio de paz que necesita toda familia, que necesita usted y que necesito yo. ¿Acaso en este tiempo de perturbación, de conmoción, donde suenan las sirenas, donde escuchan ustedes que vienen las ambulancias y gente sale, gente viene, llevan al hospital, muchos mueren, otros no, donde ha aumentado la delincuencia, donde ha aumentado tanta maldad? ¿Acaso usted cree que no necesitamos este Evangelio de paz? Pues déjeme decirles que sí. ¿Es Dios un Dios de paz? Sí, Dios quiere darnos esta paz. Jesús dice, mi paz yo les dejo, mi paz yo les doy, y no se la doy como el mundo la da. El mundo te da una falsa paz, basado en las circunstancias que tú estás. Si de pronto tú estás bien económicamente, no tienes enfermedades, todo está bien, entonces tienes esa paz que el mundo te la da. Pero cuando vienen las pruebas y las adversidades, se va esa paz, se esfuma, y viene el terror y la destrucción de esos hombres. Pero nosotros como hijos de Dios entendamos que la paz que Dios nos da a través de la palabra de Dios es una paz perdurable, que permanece sin importar las adversidades, las dificultades, las amenazas. La iglesia en Éfeso necesitaba esta palabra de paz y de aliento. Hoy en día nosotros también necesitamos esta palabra de paz. Qué precioso es este mensaje. ¿Acaso hoy en este momento no estás recibiendo esta palabra de aliento y de paz? De saber que Dios nos anima a través de las cartas del apóstol Pablo a avanzar. Queridos hermanos, otra arma que Pablo nos dice que tenemos nosotros es el escudo de la fe, porque a través de este escudo podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amados hermanos, el escudo que Pablo aquí está utilizando es una referencia de los escudos que tenían los soldados romanos. Estos escudos se dice que aproximadamente medían unos 80 centímetros de ancho y 1,40 m de alto, o sea, cubrían todo el cuerpo del soldado.
A lo que aquí Pablo está dando a entender es que la fe, ¿sí?, se refiere a que el cristiano tiene que depositar su confianza 100% en las promesas de Dios. Hay cientos de promesas en la Biblia. Y para poder poner la fe en estas promesas es necesario que nosotros conozcamos la Biblia, conozcamos estas promesas y también las memoricemos. Es allí donde el enemigo lo va a atacar a usted, para impedir de que usted memorice las Escrituras. Es allí donde el enemigo va a atacarlo para impedir que usted lea la Biblia, para que usted no tenga ese tiempo a solas con Dios. Porque él sabe, amados hermanos, que los cristianos que están tibios por ahí, entretenidos en otras cosas, esos no le hacen ni cosquillas. Pero él sabe que un cristiano que lee la Biblia, que ora, es un arma poderosa en las manos de Dios. Y él no quiere a todas costas que usted sea esa arma poderosa. Y no le demos lugar al enemigo, querido hermano. Vamos, yo le animo en casa, querido hermano. Coja la Biblia, desempólvela, hermano. Disponga su corazón con fidelidad, con sinceridad. Apéguese a Dios, crea las promesas de Dios y la fe sobre todo. La fe, queridos hermanos, es creer en las mejores noticias, creer que Dios tiene el control de todo, creer que Dios nos va a guardar, creer que en estos tiempos difíciles Él ha estado aquí. ¿Acaso Él no ha estado con nosotros? ¿Acaso no estamos vivos, despiertos, no estamos en casa porque Dios nos ha guardado? Creer en sus promesas, amados hermanos. Qué precioso que es esto. La fe consiste en esa confianza total que el cristiano debe de depositar en Dios. Ahí es donde hemos sido atacados. Porque una cosa es hablar de la fe, pero otra cosa es vivir cuando pasamos pruebas. Y Dios permite muchas veces pruebas para probar en sí nuestra fe. A ver si realmente nosotros creemos en lo que Él nos habla en su palabra, o le creemos a las circunstancias, o creemos más a lo que está pasando a nuestro alrededor y nos desplomamos. Entonces no, queridos hermanos, es necesario que para que nosotros podamos confiar en Dios, empecemos a conocer al Dios de la Biblia, queridos hermanos. Entonces, la confianza del verdadero creyente debe de continuar puestas 100% en las palabras de Dios, no en las palabras de los hombres, no en las malas noticias que te dan los medios de comunicación, no en lo que te dice el vecino, que el mundo se va a acabar, que te va a llegar el coronavirus, te vas a morir ya. No, la palabra nos habla que nuestra confianza tiene que ser absolutamente puesta en las promesas de Dios. ¿Dónde encontramos las promesas de Dios? Queridos hermanos, me permito indicarle dónde están las promesas de Dios. En este libro precioso que se llama la Biblia. Empiece a leerla. Empiece a conocer al Dios de la Biblia. Esta es el arma que aquí en Efesios también Pablo le está diciendo está diciendo a la iglesia, que use la palabra de Dios. La palabra tiene poder, hermanos, para guardar nuestra mente. La palabra tiene poder para derribar las fortalezas, para derribar los dardos, esas flechas que el diablo está lanzando en su mente. Amados hermanos, es necesario limpiar nuestra mente con la palabra de Dios. Otra arma poderosísima. Dese cuenta aquí cuando vamos al verso 16, el 17 dice lo siguiente, dice: tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando tomamos la palabra de Dios, al recordar las promesas de Dios, estamos guardando nuestra mente de toda acechanza y de todo ataque que viene de afuera. Y este yelmo, Pablo habla acerca de un casco que utilizaban los soldados romanos, que tapaba toda la parte del cráneo de atrás, la parte frontal, incluso solo los ojos nomás estaban destapados. A lo que Pablo está diciendo aquí, el yelmo se refiere que debemos nosotros guardar y proteger nuestra mente, nuestra cabeza. ¿De qué, hermano? De las amenazas. Proteger nuestra mente de los pensamientos satánicos, demoníacos, de todas las maquinaciones que el diablo ha lanzado en nuestras mentes para llevarnos a actuar de una manera contraria a Dios. El Salmo 1:1, allí también hay algo precioso cuando dice: bienaventurado
el varón que no anduvo en consejo de malos. A veces, cuando hablamos del consejo de malos, pensamos que solo tiene que ver con las malas noticias, con los malos consejos de afuera, con las manipulaciones, con lo que se siembra las discordias, la cizaña, ¿no? No solo tiene que ver con eso. Las malas conversaciones tiene que ver también con los pensamientos y la voz o voces que el diablo empieza a susurrar en su oído y empieza usted a creerle a él. Y usted, cuando cree en él, está en pecado. Entonces usted tiene que discernir lo que usted está pensando, si realmente lo que usted piensa, amado hermano, o viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Y si sus pensamientos no vienen de parte de Dios, hermano, le animo en el nombre de Cristo rápidamente. Despójese de esos pensamientos y échelos en el nombre de Cristo fuera de su vida, hermano. No permita nuevamente que el enemigo haga nido en su cabeza. No permita, querido hermano. Esta es una guerra tremenda. Es una batalla espiritual poderosa, fuerte. Cristo ya la venció. Nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer la palabra. Sabemos que a Satanás ya le queda poco tiempo. ¿Por qué? Porque, hermano, la iglesia del Señor muy pronto será levantada, será arrebatada para con el Señor. Estaremos con Él. Estamos convencidos que muy pronto vamos a salir de este escenario, hermanos. Tengamos fe, esperemos y perseveremos. Y el verso 18 también Pablo está diciendo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando por ello por todos los santos. ¿A quién no le gusta orar? Amado hermano, otra arma poderosísima, aparte de la palabra de Dios, de leer las Escrituras, de memorizar las Escrituras, de estudiar las Escrituras, para poder ponernos el yelmo, ¿sí? Pensando en la palabra de Dios, guardamos nuestra mente. Y también, aparte de la fe, que es creer en las promesas de Dios, tenemos esta arma poderosísima que es la oración. Hay muchos y cientos de prédicas de sana doctrina que se habla acerca de la oración. Hombres de Dios hablan de la oración, pero en la realidad vemos que el cristiano no ora mucho. Lamentablemente los cristianos no están dándole tiempo a Dios en la oración, no están invirtiendo en la oración, y por eso hoy vemos vidas destruidas, vidas débiles, vidas carnales, y vemos, amados hermanos, vidas totalmente que no expresan el amor de Dios por la falta de comunión con Dios. Cuando hablamos de oración, el apóstol Pablo nos está diciendo que orar es hablar con Dios, es tener intimidad con Dios, es estar con Él. ¿Acaso usted y yo no nos gusta estar con Él? Una evidencia de un verdadero cristiano es que siempre tratará de estar con Dios, siempre tratará de buscar a Dios. No importa las adversidades, las circunstancias que esté pasando, sea que esté pasando momentos buenos o malos, pero al Hijo de Dios lo que le interesa es estar siempre con el Señor, orando, teniendo comunión, teniendo intimidad con el Señor. Amado hermano, es necesario que cada día apartemos un tiempo para orar con el Señor, un tiempo de calidad. A solas, allí en su cuarto, cierre la puerta, vea que nadie le interrumpa, querido hermano, apague los celulares, apague la televisión, apague el internet y empiece a clamar de rodillas al Señor, y usted va a ver la mano poderosa de Dios. Es allí también donde el enemigo también va a impedir, amado hermano, que usted ore. También va a poner entretenimientos, también va a poner bloqueos. Y es así, pero debemos nosotros, amados hermanos, disponernos a buscar el rostro de Dios. Albert Einstein, aunque usted no me crea, dijo estas palabras: un hombre es grande cuando está de rodillas. Cuando estamos de rodillas, las batallas se ganan de rodillas. Y muchas batallas en muchas áreas se han ganado de rodillas. Debemos buscar al Señor en oración y en intercesión, queridos hermanos, queridos amigos. Y el verso, y como dice el Señor en la palabra, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Note aquí que habla de oración y súplica. El cristiano tiene que clamar a Dios.
El cristiano tiene que suplicar a Dios. La pregunta que surge aquí es, ¿ustedes creen que a Dios le gusta que sus hijos vengan a Él y le oren y le supliquen? Sí. Es verdad que en su soberanía Dios sabe lo que vamos a pedir y sabe las necesidades que tenemos, pero a Dios le gusta, amados hermanos, que sus hijos tengan comunión personal con Él a solas, queridos amigos y hermanos. Esta oración tiene que ser en el Espíritu. Tiene que ser una oración guiada por Dios. Tiene que ser una oración ferviente, queridos hermanos. No debemos acercarnos como quiera a Dios. No debemos acercarnos desordenadamente. Aún para poder acercarnos a Dios, debemos hacerlo con mucho temor, temblor y con mucha reverencia. Pablo está diciendo que la oración debe de ser en todo tiempo. ¿Esto quiere decir que usted se va a descuidar de sus actividades seculares, su trabajo, de sus obligaciones? No. Esto, lo que Pablo está diciendo es que debemos nosotros tener y cultivar una comunión íntima con Dios en todo lugar. Es verdad que es necesario apartar un lugar a solas con Dios, un tiempo a solas con Dios y un lugar, sí, para clamar. Pero en todo lugar podemos tener comunión con Dios. Cuando usted sale de casa puede hablar con Dios. Cuando está en su trabajo también puede dialogar con Dios. Cuando está en la calle puede dialogar con Dios. Y en todo lugar podemos tener esta comunión. Debemos acrecentar esta comunión con nuestro amado Señor. Y Pablo dice que velemos en la oración con perseverancia. Querido hermano, no decaiga. Aunque venga lo que venga, ore, clame, persevere en la oración, persevere. A veces el enemigo nos ha hecho creer, amados hermanos, que Dios no va a contestar. Y a veces nos mete aquí en la cabeza y nos hace creer como que ya Dios se olvidó de nosotros. No, Pablo dice, persevere en la oración, perseveremos en la súplica. Y esta oración tiene que ser, obviamente, por asuntos personales, pero también tiene que ser por asuntos colectivos. Orar por los santos, por la iglesia, por las necesidades, hermano, de los demás santos, por la obra, para que el Señor avance la obra en nuestras vidas y en la vida de los demás hermanos. Pablo aquí ya personalmente les dice a los hermanos de Éfeso que también oren por él a fin de que al abrir él su boca le sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Hermanos, es necesario que oremos por los ministros que están al frente de las congregaciones, donde ellos nos pastorean. Amado hermano, todos los días debemos orar por los pastores, por los evangelistas, por los maestros, por aquellos que están al frente de la obra. Pablo aquí estaba pidiendo oración para que no sea él impedido para la predicación del Evangelio, para que él no sea estorbado, queridos hermanos. Recuerde usted que, como le dije, esta guerra es espiritual y aún el enemigo tratará de buscar interferir, estorbar el ministerio, estorbar la obra de diferentes maneras. Y hoy en día debemos estar unidos más que nunca, hermanos, clamando por los siervos de Dios, para que el Señor, amados hermanos, les dé esa puerta abierta para seguir predicando con denuedo y poder la palabra de Dios. Pablo dice, oren por mí, para que cuando yo abra mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el Evangelio. Esto no se trataba de transmitir nada más una lección a la gente, de transmitir algo aprendido. Esto era el resultado y el fruto de las horas de comunión que Pablo tuvo con Dios, de buscar el rostro del Señor, de derramarse ante la presencia de Dios, y de que cuando él abriera su boca no sean las palabras de humana sabiduría, de la ciencia humana, sin la intervención del Espíritu Santo, sino que esta palabra tenía que venir con poder de parte de Dios, porque esa palabra es la que necesita la iglesia, amados hermanos. Esa palabra llena del Espíritu Santo, que penetre a lo más profundo de la necesidad de cada hermano, es la que necesita la iglesia. Porque cuando Pablo dice a fin de dar a conocer, no dice aquí un entendimiento, un conocimiento meramente doctrinal, allí nomás, no. Es un conocimiento sí doctrinal, pero con poder, con denuedo, amados hermanos. Esa es la diferencia. Y eso es lo que debemos clamar, que cuando el siervo de Dios abra su boca, de su boca salga el fuego de la palabra de Dios y quebrante los corazones y confronte el pecado y restaure y levante a los hermanos que necesitan de una palabra de aliento en tiempos difíciles, queridos amigos. Y Pablo, al terminar esta parte, él dice, yo soy embajador
en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Nuevamente Pablo confirma su ministerio. El ministerio de Pablo fue un ministerio light, fue un ministerio sufriente. Este fue un siervo sufriente que pasó problemas, adversidades, que se levantaron en sí los mismos enemigos de la cruz en contra de este siervo para impedir que él predique, pero él ahí estaba hablando, él ahí estaba predicando. Amado hermano, yo te quiero encorajar con esta palabra. No importa si este día en tu casa, en tu trabajo, en el lugar donde estás, alguien te está impidiendo de que tú ejerzas el ministerio, está habiendo estorbos externamente en el ambiente, el diablo se ha querido levantar, pero tú levántate con poder, levántate con fuerza en el nombre de Cristo. Recuerda que también eres ese embajador y que Dios te use con poder, amado hermano. Sigue predicando, sigue hablando, sigue proclamando la verdad. No calles, no calles, no ceses de hablar, porque Dios está contigo, porque Dios te sostendrá, porque Dios te levantará. Él te ha dado la victoria, querido hermano, querido amigo. Quiero agradecer a Dios por esta palabra. Creo que era necesaria compartirla en esta tarde, transmitirla. El Señor puso en mi corazón, queridos hermanos, nuevamente exponer este texto de Efesios capítulo 6 del verso 10 en adelante. Hace muy, podría decir, hace no tan muy lejano tiempo, Dios me llevó a compartir esta palabra, pero hoy Dios me llevó nuevamente a refrescarme en este texto, y lo digo así, por oración, por necesidad. Todos los días necesitamos, amado hermano, depender de Dios. Todos los días necesitamos ponernos la armadura de Dios. Hoy en esta noche, queridos hermanos, yo quiero agradecerle a Dios, porque hasta aquí el Señor nos ha sostenido. Y yo sé que el Señor es fiel hasta el final, Él estará con nosotros. Amado hermano, le agradezco a Dios por este tiempo. Este mensaje yo sé que llegará a su corazón. Compártalo, transmítalo, hermano, a la persona que usted sabe que está en este tiempo siendo estorbado en el ministerio, que estás pasando momentos difíciles. La palabra de Dios está ahí para alentarnos, para levantarnos. Queridos amigos, yo les animo a ustedes a que sigamos en oración, leamos la palabra, no dejemos de buscar el rostro del Señor. Yo sé y estoy muy convencido, con mucha seguridad, de que nuestro Señor está cerca y que cualquier momento sonará la trompeta y la iglesia nos iremos con Él. Soy su amigo Gabriel, que Dios los bendiga, amados hermanos, amados amigos de la fe. Bendiciones en Cristo Jesús.